la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a la Biblia. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del verso 1 al verso 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del verso 1 al verso 7. Quiero que preste atención, ¿verdad?, a la palabra de nuestro Dios. Recordemos que cada día, ¿verdad?, Dios nos enseña algo a través de su palabra. Así es que el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 1 al verso 7. Cuando lo tenga, dice un amén. Damos honor y gloria a nuestro Dios y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: después de estas cosas, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asirias muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con él que viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Padre, bendito tu nombre. Te damos honor y gloria esta noche, Padre. El tiempo de enviar la palabra a la vida de tu pueblo esta noche, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Padre mío. Declaro tu palabra en el corazón de tu iglesia esta noche, Padre, y declaro que esta palabra, Padre mío, viene y es hecha carne en nuestra vida. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Podemos sentarnos. Hoy esta noche quiero hablar sobre el tema: cuando aparentemente todo está perdido. Cuando aparentemente todo está perdido en la dimensión natural en que vivimos. Cuando aparentemente todo está perdido. Y voy a hablar tres cosas, tres reacciones que debemos tener a la hora de enfrentar aflicciones o pruebas imposibles de dar solución por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? En las diferentes etapas que vivimos en el caminar del Señor, en las diferentes temporadas que vivimos en la tierra, y aspectos necesarios que en algún momento vendrán a nuestra vida y serán tocados. Cuando estoy hablando de temporadas, estoy hablando del tiempo que vivimos en el Señor, y que hay tiempos que aparentemente no hay salida a una aflicción o a algo que viene, la aflicción o el refinamiento. A veces Dios trae refinamiento, a veces Dios permite la aflicción, pero todo es para bien. Ahora, en las temporadas que tenemos de vida en la tierra, y también cuando es tocada nuestra vida en algún aspecto de nuestra vida, es tocada en el aspecto de la familia, es tocada en el aspecto económico, es tocada en el aspecto de la salud, es tocada en el aspecto de la protección, Dios trabajará todas las áreas de nosotros. Dios trabajará todos los aspectos de nosotros, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta como hijos del Dios de los cielos. Voy a narrar una historia de que es algo real que sucedió
en el contexto de uno de los reyes, de Judá. En este contexto ya está dividido el reinado de David. David reinó, siguió Salomón, y después de Salomón vino el hijo de Salomón, y después que vino el hijo de Salomón se divide el reinado que Dios había establecido para todo Israel. Ahora en este tiempo está dividido el reinado entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital del reino del norte era Samaria, era el mismo pueblo de Israel. Pero también en el reino del sur estaba la capital, que era Jerusalén, y allí se encontraba el templo en Judá. Es allí donde Dios había establecido el linaje de David, allí en Judá, en el reino del sur. El reino del norte había desobedecido a Dios desde tiempos muy tempranos por medio del reinado de Jeroboam. Pero Dios había establecido un reino por la fidelidad que había tenido a la vida de David. Por eso Dios había sentado un rey del linaje de la sangre de David. De la descendencia de David había sentado un rey en el reino del sur. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Las pruebas en nuestra vida son para sacar el verdadero carácter que tenemos y que debemos tener como hijos de Dios. Es por eso que las pruebas y aflicciones solamente hacen en nosotros sacar lo verdadero que tenemos en el corazón. En las pruebas nosotros nos vamos a conocer a nosotros mismos si verdaderamente confiamos en el Dios que nos ha llamado. Es por eso que debemos tener muy en cuenta lo que Dios nos ha dejado como ejemplo. Voy a narrar algo de la historia de este rey. Primeramente, este rey se llama Ezequías. Ha venido un tiempo en la vida de Ezequías. Ha reinado aproximadamente 14 años. Pero Ezequías, para conocerlo mejor, Ezequías es uno de los reyes reformadores dentro del contexto del reinado allá en Judá. Ezequías es un hombre que provoca un avivamiento. Había algo que Ezequías tenía, es que Ezequías comienza a hacer algo que Dios le había puesto en el corazón. Dice la Biblia que no hubo como Ezequías ningún otro rey como Ezequías en obedecer la ley de Dios. Dios piropea a David como el único rey que le alaba, pero David tiene errores, pero Ezequías es un rey falible también, que tiene una debilidad que Dios la tiene que sacar del corazón de él para que se diera cuenta Ezequías y que ninguno de aquellos que estaban bajo la ley eran perfectos, eran hombres falibles, reyes que Dios había establecido para el servicio del pueblo de Israel. Podríamos traducirlo a nuestro contexto, eran hombres de Dios que servían al reino de Dios. Dios gobernaba a su pueblo por medio del rey, del sacerdote y del profeta. Es por eso que eran servidores de Dios en aquel contexto, como la iglesia del Señor hoy es servidor al reino de nuestro Dios. Había algo que había pasado en el reinado anterior, y es que en el reinado anterior había un rey que se llamaba Acaz. Acaz fue uno de los reyes que desobedeció a Dios, adoró a dioses falsos y también provocó que Dios se enojara y que Dios permitiera muchas cosas sobre el pueblo de Judá. Es por eso que el legado que deja sobre la vida de Ezequías, Acaz, supuestamente, humanamente no es bueno. Sin embargo, Dios tenía preparado ya y conocía el corazón del hijo de Acaz, que se llamaba Ezequías. Ezequías era un hombre recto delante de Dios, y este hombre sí agradaba a Dios. Ezequías tenía algo que había comenzado a traer un avivamiento sobre el pueblo de Judá. Dios tenía el templo allí en Judá, y era el templo que había levantado Salomón. Es aquí donde sucede algo. Acaz había hecho algo negativo en el reino de nuestro Dios. Acaz había cerrado las puertas del templo, había dejado que cesara la adoración a nuestro Dios y los sacrificios, había clausurado las puertas del templo. Y ahora viene Ezequías y lo primero que hace es abrir las puertas del templo, llamar a los levitas y establecer el culto a nuestro Dios. Y lo que trajo Ezequías fue un avivamiento, porque primeramente tomó en cuenta a Dios, porque sabía que el éxito de su reinado estaba en él si ponía su mirada en él firmemente, en el Dios que lo había establecido como rey. Ezequías tenía que pasar muchas cosas, pero Dios estaba con él, y este hombre, ¿verdad?, tiene que enfrentar una de las pruebas grandes durante su reinado.
Los asirios era el imperio del contexto y dominaban todo territorio. Les doy una historia de los asirios. Los asirios era el imperio que dominaba vastos territorios, y ya para el reinado de Ezequías, al año 6, en el cual viene y es amenazado la vida de Ezequías, sucede lo siguiente. Estos asirios habían subyugado, habían vencido al reino del norte. Estos asirios ya habían tomado las ciudades de Samaria, todo aquello que estaba en el reino del norte, que pertenecía al mismo pueblo de Israel. Y ellos también habían empezado, oigan esto, a conquistar las ciudades fortificadas que tenía Ezequías, las ciudades fortificadas o más fuertes que tenía Judá. Los asirios era un pueblo muy cruel, era un pueblo que no solamente cuando llegaba a un lugar amenazaba, sino que se burlaba de la gente a los cuales ellos querían subyugar, a los cuales ellos querían gravar con impuestos, a los cuales ellos querían venir y tomar posesión de sus territorios, deportar sus habitantes y venir y establecer el culto a los dioses a los cuales ellos adoraban. Ezequías lo sabía muy bien, y Ezequías tenía en su corazón algo, y era no permitir que los dioses de los asirios vinieran a tomar posesión en la tierra de Judá. Es por eso que en el primer inicio Ezequías pareciera que tiene como temor, como miedo, porque Ezequías lo miramos en la palabra, y es que Ezequías se da cuenta humanamente que el reino del norte ha sido vencido. Samaria había sido vencido, todos los territorios de Samaria estaban en manos de los asirios, y también estos asirios habían venido paulatinamente, habían trazado todo el mapa para conquistar la ciudad de Jerusalén, donde estaba Judá, donde estaba el templo, y ellos ya habían venido y habían vencido ciudades fortificadas de Judá, y solamente les quedaba como estrategia de guerra la ciudad de Jerusalén. Usted sabe como humano mirar que todos los territorios de Dios han sido vencidos y que queda solamente la ciudad de Jerusalén. El rey Ezequías lo primero que hace es que se humilla a Dios. Pero hay tres cosas que debemos saber cuando vienen aparentes derrotas que tenemos y que ya no hay salida. Hay momentos en nuestra vida, en el servicio a nuestro Dios, como siervos de Dios. Ezequías era un hombre que servía a Dios, y este rey Ezequías servía el reino de nuestro Dios en la tierra, pero usted y yo servimos al reino de nuestro Dios. Ezequías restableció el servicio y animó a aquellos levitas de la tribu de Leví que sirvieran en el templo. Acaz los había cerrado y había cesado el ministerio de servicio de los levitas, pero ahora Ezequías anima al pueblo a servir y lo levanta para reabrir la adoración a nuestro Dios. Siempre Dios, ¿verdad?, enviando a Ezequías para decirle a la gente: levántate y sirve, levántate y haz lo que Dios te llamó a hacer, levántate y haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Siempre van a ver Ezequías animándote para que tú entres al nivel de siervo de Dios. Acaz lo había cesado, pero Ezequías anima al pueblo de Dios. Es aquí donde viene la amenaza de los asirios, y no era de menos porque ya todo había sido conquistado. Nadie podía resistir a la amenaza y también a la conquista física de los asirios. Era el imperio del contexto. Ezequías había sentido quizás alguna debilidad en su corazón y había entregado algunos tesoros de la casa de Dios y de la casa real donde él estaba gobernando. Es por eso que miramos esa debilidad, pero no tenía la intención Ezequías, según la Biblia, de venir y que los asirios dominaran totalmente a Judá, sino que lo hacía solamente para tener como paz, como una estrategia para que no tomaran los territorios de Judá y que no impusieran la adoración a los dioses de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es por eso que Ezequías se esfuerza en no dejar que viene la invasión de los asirios. Pero los asirios llegaron con voz, usted lo va a ver en el capítulo que leímos en el inicio del 32, llegaron con voz muy amenazante contra la vida de los de Judá. Es por eso que los ofenden de una manera muy vulgar. Y Ezequías lo primero que hace es buscar que Dios le hable por medio de Isaías.
Isaías le da direcciones concretas y ahora vemos a Ezequías haciendo tres cosas. ¿Qué debemos hacer cuando aparentemente no hay salida a lo que nosotros necesitamos en esta tierra para vivir? Aparentemente hay cosas en nuestra vida, aspectos de nuestra vida, en las cuales en el contexto de hoy, en el siglo XXI, no encontramos salida. Quizás ya no, usted no puede ser un rey allá en aquel contexto, pero hoy es un siervo de Dios. Usted sirve en la casa local, usted está en el camino del Señor, pero han venido momentos en la vida de nosotros que nosotros no le encontramos salida con nuestras manos. Van a venir momentos en algún aspecto de nuestra vida que nosotros no podremos solucionar. Es por eso que debemos ir a la palabra de nuestro Dios y mirar la historia de hombres de Dios que sirvieron en aquel contexto. Lo primero que usted debe hacer, lo primero que debemos hacer como el pueblo del Señor es esforzarnos. Hay algo que miramos en la Biblia cuando Dios lleva al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Hay algo que Dios le dice a Josué. Le dice: esfuérzate y sé valiente en poner por obra toda esta ley. Dice: esfuérzate y sé valiente. Tenía que venir Josué y enfrentar reyes tan poderosos, pero él tenía que saber que tenía que ser esforzado y valiente. Es por eso que la Biblia habla a través de esta historia el esfuerzo y la valentía que nos muestra este rey. Usted puede mirar a Ezequías muy grande delante de nosotros hoy, y sí, es un gigante espiritualmente hablando, pero ¿saben algo? También Ezequías era falible, también Ezequías tenía miedos, también Ezequías tuvo que enfrentar aflicciones como usted y yo la enfrentamos hoy en día. Ezequías tuvo que confiar en Dios para poder mirar la victoria de lo que Dios quería darle en aquel contexto. Y lo primero que hizo Ezequías es esforzarse y ser valiente. ¿Qué significa ser esforzado y valiente? Primero vamos a ver a la Biblia, vamos a ver lo que hace primero este rey. Segundo libro de Crónicas 32 del 1 al 5, dice la palabra: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Oigan esto, lo primero que hace, segunda de Crónicas 32 de 2 al 5, de combatir a Jerusalén. Verso 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Se reunió con ellos para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría por a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, oigan bien lo que hace. Primero cegan las fuentes de las aguas. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Número 3, e hizo alzar las torres. Número 4, y otro muro por fuera. Miren qué tremendo este hombre. Número 5, fortificó además a Milo en la ciudad de David. Y número 6, y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Qué significa esto que hizo Ezequías? Un hombre que sabe que el rey de Asiria lo puede vencer, porque el rey de Asiria numéricamente en soldados lo duplicaba numéricamente. El rey de Asiria sabía que era un rey malo, que no solamente llegaba y conquistaba los territorios, sino que cuando tomaba a los cautivos, violaba a las mujeres, mataba a las personas de la manera que él quería, de una manera muy cruel, y también los obligaba a adorar a sus dioses. Ezequías sabía bien de que él, solamente Dios lo podía salvar. Aunque Ezequías era un hombre recto delante de Dios, pero la maquinaria militar de los asirios era superior a lo que tenía Ezequías en sus manos. O sea que no podía humanamente venir y hacer algo Ezequías. Lo único que podía hacer era aplicar, hombres de Dios que aplicaron la fe. El primer ingrediente de la fe, eso es lo que quiero que aprendamos hoy, es que el primer ingrediente de la fe es que nosotros somos esforzados. El primer ingrediente de la fe espiritual es que hay cosas que usted debe hacer, no las va a hacer Dios por usted.
El primer ingrediente de la fe en la aflicción que venga a su vida es aquello que usted debe hacer como hijo de Dios. Es aquello que usted sabe lo que debe hacer para defenderse de sus enemigos. Estar preparado para hacer lo que humanamente se tiene que hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros. Hay cosas que usted tiene que hacer. Si usted está sin empleo, usted tiene que moverse a aplicar a una empresa para que Dios mueva su mano allí en lo imposible. Si usted sabe que algo se está derrumbando, usted va a buscar como que no se derrumbe eso. Si usted sabe que su matrimonio se está destruyendo, usted tiene que buscar cómo hacer humanamente lo posible para que no se destruya. Si usted sabe que está enferma, usted va a venir y va a hacer lo posible en la parte humana, porque Dios va a hacer lo imposible. Lo posible le pertenece al hombre. Es por eso que la fe tiene dos ingredientes, la fe espiritual y el primer ingrediente que Ezequías muestra en este lugar es que hace 6 cosas. Ezequías hace 6 cosas que ya las enumeré, pero ahora viene el punto 2, que hace Ezequías posteriormente, sabiendo que ya está preparado, ya ha cegado las aguas para que no tomen agua, pueden vivir aproximadamente 2 años. Llena la ciudad de alimentos, está preparado para que sea sitiada la ciudad de Jerusalén. Ezequías no quiere que Jerusalén y todo Judá vengan y adoren a los dioses de los asirios, y eso es el celo por la obra de nuestro Dios. Es por eso que Ezequías hace lo posible. Lo posible le pertenece a la iglesia. Lo posible le pertenece a usted. Van a venir momentos en su vida que no van a haber salida en algún aspecto de su vida. Pero si usted sabe lo que debe hacer, escriturariamente hablando, usted lo tiene que hacer, porque Dios no lo va a hacer por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2. Ezequías cuida algo que debemos cuidar, y es cuidar nuestro corazón. En el momento que estamos nosotros en medio de la avalancha de ataque del enemigo en cualquier aspecto de nuestra vida, en el momento en que nosotros sentimos que el mundo se nos hunde, en el momento en que nosotros no miramos salida por ningún lado, estamos, según humanamente a la vista del mundo, estamos derrotados, estamos destruidos. Pero es allí donde viene la parte 2 de la fe. La parte 2 de la fe no es hacer lo primero, que es hacer lo posible, son acciones. La parte 2 de la fe es cuidar su corazón. Dice la Biblia, cuando Dios le dice a Josué y Dios le dice a Moisés primeramente, cuando va a tomar Josué el manto de Moisés, le dice a los dos lo mismo y le dice, esfuérzate y sé valiente. Usted va a la Biblia y va a encontrar algo que se llama fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Y usted va a ver que primero es el esfuerzo y después la valentía. Dios trabaja con 2 cosas en el corazón de un hijo. Dios trabaja el esfuerzo y trabaja la valentía. Quiere decir que debemos cuidar nuestro corazón, no dejar que nuestro corazón lo invada y lo tome totalmente el miedo. Usted va a ver el mundo como está de miedo hoy. Pero aun cuando se acerca la venida del Señor, de Jesucristo a las nubes, aun en medio de todo lo que habrá contra la iglesia y aun en medio de todo lo que usted puede ver en el entorno donde vivimos, aun en medio de todo, el Señor está con nosotros. Aún en medio de todo debemos cuidar nuestro corazón. Aún cuando el mundo esté temblando, yo debo cuidar mi corazón. Aún cuando el coronavirus sigue matando miles de personas y millones en algunos lugares, debo cuidar mi corazón. Aun cuando mire que está muriendo de cáncer la gente, yo debo cuidar mi corazón. Aun cuando mire que no hay empleo, yo debo cuidar mi corazón. No dejar que venga el miedo a mi corazón. Y vamos a ver lo que hace Ezequías. Aun cuando esté enfrentando enemigos visibles, debe cuidar su corazón, porque el miedo puede tomar su corazón. Y si el miedo toma su corazón, usted el miedo lo va a paralizar y va a creer que Dios no está con usted. Es por eso que, segundo, debe cuidar su corazón. Vamos a ir a la Biblia. Segundo libro de Crónicas 32 del 7 al 8. Y ahora este hombre de Dios
tuvo que ir donde Isaías, pero Isaías lo llena de fe y ahora Ezequías transmite al pueblo lo que el pueblo quiere que reciba de lo primero que él ha recibido. Es por eso que segundo libro de Crónicas 32 del 7 al 8 dice lo siguiente: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. Le dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Lo que hace Ezequías es hablar al corazón del pueblo y transmitir lo que él ya tenía en su corazón. Lo que Ezequías había recibido de Isaías, ahora se lo está transmitiendo a aquel pueblo que quizás estaba temeroso, aquellos príncipes que estaban con él en aquel contexto y que eran su ejército de guerra, pero Ezequías tenía que llenar de fe a ese pueblo. Y lo segundo que viene Ezequías y hace es hacer que el pueblo reciba en su corazón que no debe tener miedo, que el miedo no puede tomar su corazón en medio del caos y la amenaza que usted puede leer en diferentes pasajes de la Biblia, cómo hablan estos asirios contra el pueblo de Judá y contra Ezequías, en medio de las palabras vulgares y ofensivas, no solo a Dios, sino también a ellos. Ezequías sabe que Dios está con él, y eso lo transmite al pueblo, y no deja que el pueblo domine el miedo. Segundo, no dejar que el miedo te paralice. En medio de lo que tú miras que se está derrumbando, no te puede tomar el miedo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Con ellos estaba el brazo de carne, pero con los enemigos, pero con el pueblo de Dios está el brazo de Jehová, que no es el brazo de carne. Segundo, Ezequías le muestra la fe al pueblo, esfuerzo y valentía. La valentía, la persona valiente, el soldado en el mundo espiritual no tiene miedo. El soldado de Dios en el mundo espiritual, venga lo que venga, no tiene miedo, porque sabe que Dios está con él. Que venga el hambre, venga lo que venga, sabe que Dios está con él. Tu corazón tienes que cuidarlo. Y número 3, vamos a ver lo que hace Ezequías. Ezequías se aferra en la palabra de Dios de promesa. Usted puede decir, pastor, el corazón lo he cuidado, pero el miedo no viene. Pero ¿cómo mantengo sin miedo mi corazón? Usted tiene que ir a la Biblia. Y usted tiene que saber que tiene promesas. Usted tiene que saber que allí en la Biblia la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como que Dios esté frente a usted, como cuando Dios estuvo frente a Israel y le habló con voz de trueno, e Israel le dijo a Moisés que ya no hable Dios con nosotros porque nos da miedo, mejor habla tú con nosotros. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es como que Dios se la esté diciendo a usted. Cuando usted lee la Biblia, usted no siente que Dios le hable en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene una promesa y la tiene y la hace suya en su corazón. La palabra de Dios, la confianza en lo que el Padre ha declarado, no es válido solo para el contexto en el cual Jehová hablaba a su pueblo. No, es válido para nuestra generación, es válido para todos los contextos. Es por eso que debemos ir a la Biblia y confiar en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros a veces no confiamos en la palabra de Dios porque ni la leemos. Ni tenemos Biblia algunos, mucho menos leerla. Lo que confiamos es en lo que dicen los noticieros, en lo que dice el epidemiólogo, en lo que dice el analista económico, en lo que dice la persona que conoce de salud, en lo que dicen los diagnósticos financieros, pero no confiamos en las promesas que tiene nuestro Dios. Es por eso que debemos confiar. Número 3, debemos confiar en las promesas de nuestro Dios y ver la palabra, ir a la palabra y analizar las promesas y confiar que Dios está allí animándome a través de su palabra. Y vamos a ver lo que Ezequías miró.
Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 32 al verso 35. Segundo libro de Reyes 19, 32 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Tres cosas que vino e hizo Ezequías. Tres cosas que hizo Ezequías y transmitió al pueblo. Y esto trajo la victoria sobre el pueblo de Judá. Esto trajo la vergüenza sobre los asirios, porque ellos habían derrotado a cual pueblo se les ponía de frente. ¿Saben algo? Contextualizando a nuestra vida, usted puede decir: pastor, son cosas tan grandes que yo a veces no las creo. Quiero decirle y le voy a recordar 4 promesas de la palabra de nuestro Dios. Hay algo que dice Dios en el libro de Deuteronomio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice: por un camino vendrán. Quiero que no se distraigan, ¿verdad? Los hermanos servidores allá al fondo apoyen a mi hermano. Los hermanos varones. Hay algo que tenemos en la palabra, y es que hay promesas, y voy a registrar 4 promesas de Dios en el aspecto de la protección. Allá en Deuteronomio dice: por un camino vendrán contra ti tus enemigos, y por 7 caminos huirán delante de ti. Si se levanta alguien contra su vida, se va a levantar y va a venir por un camino, pero va a salir por 7 caminos. Hay algo que dice David en el aspecto económico sobre las familias en este contexto de escasez en el mundo. Dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Promesa sobre el aspecto de la salud. Dice el Señor, Éxodo 15, 26: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y alguien que se levante a hablar en contra de usted no se aflija. Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. 4 promesas. Así es que Dios es real, nuestro Dios es vivo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos honor y gloria a nuestro Dios.